Ah, gracias. Hasta luego. Perdón por interrumpir. Sí, no, de nada. Perdón, porque yo ya había prometido que lo iba a hacer y se me olvidó. Eh, bueno, entonces, asumiendo que conocemos el camino de gramaticalización más o menos, estamos viendo que este determinante nace a través de una cosa que vamos a llamar subjetivación, que tiene que ver con que pues los hablantes empiezan a emplear elementos gramaticales para hablar de sus propias valoraciones. Perdón, pasó una patrulla acá afuera, o quién sabe qué fue. Eh, entonces van a empezar a hablar de sus propias valoraciones a través de elementos que están dispuestos en la sintaxis y en la gramática de la lengua que hablan, y a partir de que se meten ellos dentro de esta valoración, van a empezar a encontrar nuevos usos, a extender los significados de estas palabras y a la vez a quitar otros significados que tenían, ¿no? En este caso, el elemento que se va a perder es pues el significado claramente deíctico de estos demostrativos, y lo que va a empezar a ganar son tanto usos gramaticales como ciertos usos semánticos que tienen que ver con la definitud del elemento que va antecedido por un artículo. Y vamos a ver que eh, incluso en ciertas posiciones es mucho más necesario que aparezca este elemento en otras posiciones, ¿no? De hecho, eso es uno de los cambios que nos está diciendo que todavía no ha terminado de gramaticalizarse este elemento, ¿no? Después de 2000 años de historia, de por lo menos latín-español, pues en realidad este ile no ha terminado su camino de gramaticalización, ¿no? ¿Cómo lo sabemos? Justo porque hay elementos, hay partes de la gramática del español donde no son tan necesarios y donde incluso su ausencia es significativa, ¿no? Ahí, en esos contextos donde todavía podemos tener o no tener un artículo, es justo demostración de que el proceso de gramaticalización, de convertir a este elemento en solo una marca gramatical, no ha terminado. No sé si ustedes saben exactamente qué contextos estoy hablando, por ejemplo. Según ya aparecían en el video. ¿Alguna pista? Que aparece antes de sujeto y Ajá. en objeto directo y objeto indirecto, ¿no? Ajá, pero justo la cosa es, el sujeto, en el sintagma nominal que va a ser sujeto, no podemos en español contemporáneo tener una frase que vamos a llamar frase escueta. ¿Qué es una frase escueta? Un sintagma nominal que no tiene artículo. Entonces, por ejemplo, pensemos en la posición de sujeto, niño come pizza. Si asumimos que eso es una oración del español, probablemente estamos hablando de una persona que se llama niño y que tiene niño como nombre propio, ¿no? En cambio, si lo asumimos como un sustantivo común y corriente, un sustantivo común, entonces no funciona esa oración, ¿no? Y tendríamos que poner uno de dos elementos que tenemos disponibles en nuestra gramática, que es la y un. Independientemente de cuál aparezca, estamos viendo que en esa posición es obligatorio que uno de estos dos esté en el sintagma nominal. En cambio, si pasamos a la posición de objeto directo, ahí la ausencia o la aparición de estos elementos va a indicar que estamos hablando de diferentes valoraciones del sustantivo que aparece ahí. Entonces, por ejemplo, si decimos, el niño come pizza, ese pizza puede contrastar con el niño come una pizza, el niño come la pizza y ya, ¿no? Y en realidad los tres tienen diferentes interpretaciones. No sé si lo logran ver. Entonces, el niño come pizza. ¿Ahí pizza qué está haciendo? ¿A qué se hace referencia? Puede ser algo que es regular, permanente. ¿Por qué? Siempre. ¿Cómo regular Siempre. permanente? O sea, siempre lo hace. Ah, Y bueno, no es el pizza genérica ya. exacto, exacto. Más bien la clave está en el genérico, ¿no? Y podría ser una actividad constante que este niño come pizza todos los días y entonces diríamos eso, pero eso lo podemos sacar justo del hecho de que ahí pizza está hablando solo como de una sustancia, ¿no? Igual,
si tenemos una sustancia incontable, es mucho más fácil observar el contraste. Piénsonos en la oración. Quiero cerveza. Ahí la cerveza solo está hablando de una sustancia. Ni siquiera le estamos observando como un elemento que aparece embotellado o que podemos adquirir y tomarnos, ¿no? En cambio, si aparece quiero una cerveza o quiero una pizza, ¿qué está diciéndonos ahí ese artículo? ¿Alguien? Es más específico, ¿no? ¿En qué sentido es más específico? Que no quieres como cualquier pizza o cualquier cerveza, como no hablas en genérico o general. Y por una parte, se está hablando de un elemento que se puede identificar en el mundo, o sea que probablemente, aunque conozcamos o no conozcamos, ya podemos identificar. Y de paso ahí sí está también cuantificándose, ¿no? Entonces, observamos el contraste, quiero una pizza, quiero 2 pizzas. Está diciendo que de entre toda esa sustancia llamada pizza o llamada cerveza, vamos a elegir uno solo, en este caso por el 1, que es el que vamos a consumir. Y si cambiamos a quiero la pizza, ¿qué es lo que sucede? Está siendo específico, pero aparte estás dando a entender que los otros conocen de qué pizza hablas. Exacto. Estamos diciendo que todos los que estamos involucrados en esa emisión identificamos exactamente la pizza que yo quiero consumir y estamos poniendo el artículo la. Entonces, justo ahí todavía observamos que en estas posiciones, en realidad el artículo está menos gramaticalizado en la medida en que no es obligatorio, sino que todavía está aportando significado de especificidad o de unicidad dentro de estas construcciones. Y eso es importante justo porque estamos viendo que mientras que en una posición como sujeto sí es requerido en todas las ocurrencias de los sujetos, en otras partes de la gramática no puede o no puede aparecer y su aparición cambia el significado de toda la oración, ¿no? Porque el tipo de objeto que tenemos. Entonces, justo eso lo que nos está diciendo es que no ha terminado de gramaticalizarse este elemento y que en realidad todavía en el siglo XXI podemos encontrar usos donde esto significa algo. Que significa lo mismo que en latín, claramente no, ¿no? Ese es también parte del proceso del camino de gramaticalización de este elemento. Bueno, entonces, decíamos, ¿no? Esto empezó con la subjetivación, ¿no? Con los hablantes empleando este elemento para hacer valoraciones y a partir de ahí empezó a desatar diferentes procesos de cambio hasta que llegó a nuestro uso actual. Sobre la explicación muy general del video, ¿alguien tiene alguna duda? ¿No? Sí, disculpe. Sí, a mí no me quedó claro lo de valor anafórico o algo así. Es que lo encontré, pero no, ¿cómo se puede decir? No escribí el significado, su definición. Entonces sí me quedé con esa duda. A ver, a grandes rasgos, ¿no? ¿Qué es la anáfora? La anáfora es cuando uno trae a colación un elemento que estaba en el discurso, que ya ha sido mencionado, y entonces lo retoma y se puede decir algo como esta o esa, o nosotros lo usamos en español actual, ¿no? Entonces, por ejemplo, si estoy diciendo, sí, entonces quería la pizza que estaba en el mostrador 2 y esta estaba un poco fría. Entonces, justo ahí lo que está haciendo es retomar un elemento que ya aparece en el discurso y presentarlo de nuevo. Esa es la anáfora. Ahora, justo, la anáfora, dentro de este gran fenómeno que es la deixis, es un tipo de deixis que está circunscrita específicamente al texto o al discurso. Mientras que la deixis, en general, lo que hace es señalar elementos que están en el mundo. Entonces, por ejemplo, yo aquí tengo mi termo, y es este termo, ¿no? Porque está aquí en el mundo, lo puedo señalar. La idea de la deixis es justo que se señalan las cosas, ¿no? Entonces, digamos, esa sería la diferencia entre deixis en general y específicamente entre anáfora, que la anáfora es un tipo de deixis circunscrita otra vez dentro del universo del discurso, ¿no? Este universo del discurso es los elementos que ya se han mencionado. Y también para terminar de redondear, hay un tipo de anáfora específica que se llama catáfora,
que es cuando aparece primero el elemento deíctico y después se desarrolla el elemento al que hace referencia, ¿no? Entonces, si aparece primero, se va a llamar anáfora, que es este caso de la pizza que dije, y si aparece después, se va a llamar catáfora, que en realidad los dos son solo textuales. No sé, Manuel, si con eso queda un poco más claro. Sí, totalmente claro. Muchas gracias. Okay. ¿Alguna otra duda? ¿Seguros? Bueno, entonces lo que vamos... Sí, perdón. Perdón. Es que me quedó la duda en el proceso de gramaticalización. ¿Cuáles son los límites o cómo se manejan estos cambios entre el nivel fonológico y el sintáctico o el gramático, no sé cómo decirlo? Porque el semestre pasado estuvimos viendo como los fonológicos, pero aquí también veo que van como a la par, pero no sé dónde termina uno y empieza el otro. No sé cómo lo vamos a identificar. A ver, vamos poco a poco, ¿no? Lo que veíamos el semestre pasado son reglas de cambio general que van a aplicar a las palabras, a todas las palabras de esta lengua, que era, podemos llamarle protorromance, podemos llamarle latín, como queramos, ¿no? E independientemente de cuál sea la categoría de estas palabras, las reglas de cambio fonológico aplican, ¿no? Entonces tenemos adverbios como iam, que dan ya, por una regla de cambio generalizada. Tenemos otras palabras, que es léxico referencial, por ejemplo, oculum, que da ojo, e incluso si se dan cuenta ahí, el referente de la palabra no cambió. Lo único que hubo fue un cambio fonológico, pero en los dos hace referencia exactamente lo mismo, que es esta cosa, ¿no? Tenemos otros cambios que son de significado, que aplican al léxico, y que entonces vamos a... o sea, puede desgastarse la palabra en términos fonológicos y puede haber un cambio en el significado, pero va a quedar constreñido dentro de la categoría que tenía esta palabra. Entonces, por ejemplo, si, no sé, vendimia, ¿no? Que era un sustantivo originalmente, que es el momento en que se aplastan las uvas, ahora por otro tipo de procesos significa como la venta, ¿no? O por lo menos así lo usamos en el español mexicano. Y entonces, ahí hubo un cambio semántico, también hubo un cambio fonológico, pero no afectó a esta palabra mucho más allá de eso, ¿no? En cambio, la gramaticalización es un proceso, en realidad cuando ya decimos hubo un proceso de gramaticalización, es porque estamos observando ya el resultado de una serie de cambios distintos que se unieron para formar un nuevo ítem que tiene la característica de haber pasado de ser léxico a ser un elemento gramatical o de ser un elemento gramatical a cobrar muchas más funciones gramaticales. Entonces, en realidad, lo que pasa es que, por supuesto, como todo otro ítem léxico, pues este va a sufrir una especie de cambio fonológico. La cosa es que además el cambio fonológico de la gramaticalización no siempre es el que podríamos esperar a través de las reglas de cambio. Es decir, por ejemplo, con ile podríamos haber esperado por las reglas de cambio regulares que nos diera elle en español contemporáneo, ¿no? Y en algún punto intermedio y en algunas variantes podríamos esperar que fuera elle, con una lateral palatal. Claramente, este ítem no tiene esos cambios, sino que además sufrió otro tipo de reducción. Ese tipo de reducción fonológica que no está, que no se puede explicar tan claramente desde las reglas generalizadas de cambio fonológico, es una partecita de la fonología que nos está diciendo que probablemente ese elemento habrá sufrido un cambio mucho más profundo, ¿no? ¿Por qué? Porque estos cambios fonológicos también están relacionados con el uso más amplio de ciertos elementos, de tal manera que no podemos decir que como ojo, que a lo mejor es una palabra que se dice mucho, pero que no empieza a cobrar estos sentidos gramaticales, no, digamos, ojo no tendría esta particularidad respecto de él, respecto de, no sé, la construcción de los futuros en español, que de ser el verbo habeo terminó en un morfema que es e, ¿no? En realidad eso no lo podríamos explicar tan regularmente si no fuera además que sumamos otros elementos. Entonces, en realidad,
El problema con esto es que el cambio fonológico va a ocurrir independientemente de lo que le pase a estas palabras, pero va a haber particularidades de ese cambio que nos van a decir, ojo, aquí hay un proceso que a lo mejor no solo es fonológico. Ahora, en realidad lo que vamos a asumir también es que cualquier elemento que se gramaticalice no solo va a cambiar en su estructura fonológica, sino que además va a haber otros cambios sintácticos y semánticos que están aportando diferentes significados a la palabra, que también probablemente va a cambiar de categoría. Entonces, el cambio fonológico en ese sentido, digamos, tenemos el cambio regular, que era el que veíamos el semestre pasado, y tenemos, por otro lado, demostraciones fonológicas o casos de fonología, a través de los cuales podemos deducir que hubo un proceso mucho más profundo, ¿no? Pero en realidad, y si, como decíamos desde el principio, la gramaticalización es solo el resultado de una serie de procesos que intervinieron en una palabra, perdón, le di cancelar al audio. Vamos a tener que asumir que hay otros tipos de procesos y que todos están conjuntándose para que al final esta palabra sea un elemento que se haya gramaticalizado. No sé si queda más claro. Sí, profe, mejor. Digamos, Gracias. y en realidad el problema también está en que no tenemos posibilidades de poner límites dentro de ni siquiera nuestros niveles de análisis lingüístico, ¿no? Sabemos que todos interactúan, en realidad en la lengua, que la fonología no solo es digamos, no es la totalidad de la lengua, ni la sintaxis, ni la semántica, sino que están todos involucrados en un elemento mucho más complejo que es la lengua. Y en este caso, en el cambio, pues justo está ocurriendo algo parecido, ¿no? De estos elementos, todos los niveles están operando para hacer que un ítem deje de ser léxico y se convierta en un elemento gramatical. Ahora, solo vamos a aplicar el término gramaticalización cuando nos consta que estos elementos tenían una función distinta y una estructura distinta en el momento en que estamos viendo el proceso de cambio en este caso, nuestra lengua, ¿no? Que claramente ile dejó de ser por sí mismo un núcleo nominal para convertirse en un especificador del núcleo de la frase, del sintagma nominal. Entonces también eso es algo que nos está diciendo que hubo un proceso de cambio. Y que, otra vez, hubo muchos procesos distintos que se unieron para producir ese específico cambio. Entonces, bueno, que eso es como tenemos que pensar la gramaticalización. En realidad, sí es un proceso complejo porque involucra a todos los niveles de la lengua, ¿no? ¿Alguna otra duda? Yarumi, ¿sí quedó claro? Perdón. Sí, muy claro. Gracias. ¿Alguien más? ¿Alguna otra pregunta? Bueno, entonces lo que vamos a hacer, que va a ser un poco la dinámica de las siguientes, de esta y las otras dos sesiones que vienen, es que con base en esta explicación generalizada del cambio que nos importa en el momento, en este caso del nacimiento del artículo definido, vamos a pasar a analizar algunos textos para ir viendo si podemos, con estos textos, reconstruir algunas características de este proceso de cambio, ¿no? Entonces voy a compartirles en la pantalla el ejercicio, que además es el otro archivo que estaba en la clase, ¿no? Estaba el handout, estaba el video, la lectura no estuvo porque no pude bajarla, no sé si ustedes la pudieron hacer. No, bueno, no importa. Si tienen tiempo, háganla, si no, pues ya ni modo. Y el otro era este, que ahora les comparto. No sé si ya lo están viendo. Empieza, dice, diacronía del artículo definido en textos. ¿Sí lo pueden ver todo? Sí. Sí, sí. Ok. Les digo, este texto estaba también adjunto en la clase que subí ahí en el Classroom, ¿no? Y entonces lo que vamos a intentar hacer es ir viendo algunos ejemplos de ciertos usos e intentar dar una caracterización y una descripción lingüística de lo que estamos viendo. Voy a explicar los ejemplos en latín para no perder mucho tiempo con ellos, porque además algunos estaban en el video y aparecen en el handout, ¿no? Entonces tenemos el primero,
Nullam virtus aliam mercedem desiderat praetorem glaudis. Y aquí van a aparecer en negritas los lugares donde les pide que pongan atención. En este caso, queremos poner atención en este ANC. Y la traducción dice algo así como, a ver, dejen quito esto. Ninguna otra recompensa quiere la virtud excepto esa alabanza. Y además dice, bueno, la alabanza esta de la que hace mención ya ha sido mencionada. Entonces justo este ANC aquí, que si se acuerdan es uno de estos demostrativos, que eran los demostrativos de primera persona, perdón, lo que nos está diciendo es que aquí ya está ganando estos usos que preguntaba Emanuel, que son anafóricos, ¿no? Entonces ya se ha mencionado, ya no solo está diciendo que es lo más próximo a el hablante, sino que además es algo que probablemente se mencionó muy próximo a esta oración dentro del discurso y lo está recuperando. Entonces recuerden que uno de los primeros cambios que van a ocurrir justo va a ser que estos demostrativos van a ganar usos anafóricos y con eso van a sacar a los que eran realmente anafóricos en latín, ¿no? Que eran estos de I, sea, I. Entonces, aquí ya, digamos, ANC ya no solo es demostrativo, ya también funciona como anafórico. Ahora, en 2, lo que vamos a ver con este ilam, quito proferte mici stolam ilam primam, o sea, muéstrame al instante la mejor o la más distinguida túnica, son también estos contextos los que nos importan porque es a partir de ellos que vamos a poder observar la subjetivación. Es decir, el hablante está encontrando un recurso lingüístico, en este caso un demostrativo, para decir que es un elemento particularmente que resalta dentro de su clase. Y justo eso también está relacionado con la valoración que está haciendo el hablante respecto de, en este caso, esta túnica. Entonces, están los dos significados, pero originalmente ilam no tendría por qué haber sido utilizado para valorar este elemento, ¿no? Y ahí es donde empieza a ganar, si a lo mejor no significado en términos semánticos, sí significado en términos pragmáticos, es decir, que esto no pertenece todavía al significado léxico de la palabra, pero en ciertos contextos se puede reconstruir que efectivamente esto está significando este ilam. Y luego tenemos, en el caso en 3, ignavia corpus habetat, labor firmat illa maturam senectutem, ic longam adolescentiam redit. Y eso, bueno, era otro ejemplo que venía en el handout. La sociedad debilita el cuerpo, el trabajo lo fortalece, aquella repercute en una vejez temprana, esta en una juventud larga. ¿Por qué es importante este ejemplo? Justo porque tanto ILA como ANC, bueno, IC en este caso, están funcionando los dos como anafóricos y entonces vemos que incluso empiezan a competir por ciertos usos. Claro que esto lo que va a pasar es que IC va a desaparecer y entonces ya no va a participar en esos procesos de competencia para ciertos usos, ¿no? Porque pues, va a salir del sistema de la lengua. ¿Hasta aquí todo claro? ¿O están... Sí. ¿Sí? Ok, bueno. Luego, tenemos otro ejemplo, otra vez de la Peregrinatio, que es este texto de la peregrinación a Tierra Santa de Silvia. Y entonces dice, también lo voy a leer yo para explicarlo. Monte Sili, interquosíbamos apterieban. Entonces aquí la traducción dice, aquellos montes entre los que íbamos se abrían. Uno que es importante ver con este ili es su aparición después de montes, ¿no? Recuerden que esto va a pasar a formar parte de la frase nominal de este lado. Ahora, que aquí aparezca tanto ili como montes, significa que también esto puede funcionar no solo como pronombre, digamos, que es un pronombre demostrativo, sino también como adjetivo. Y la medida que funciona como adjetivo y aparece en concurrencia con el sustantivo al que está modificando, también nos está diciendo que está ganando ciertos usos y que puede coaparecer dentro de un sintagma prepositivo. Ahora, algo que es importante es que se ve, por esto que está aquí, interquosivamus, que los montes a los que se está haciendo referencia son elementos que ya se conocen en el discurso. Y justo este va a ser el uso que va a
espérenme, es que ya. Va a ser otro de los usos que está ya apareciendo, que está empezando a observar este cambio, ¿no? Ya no solo está diciendo que son unos específicos que se pueden señalar, recuerden que esa es la idea de la deixis, sino que además son elementos que por el uso discursivo, probablemente anafórico, el lector de ese texto ya conoce. Y eso nos lo hace tan claro, que se ve que ya ha hablado de ellos, que también los especifica con esta frase de aquí, entre los que íbamos. Y otra vez, bueno, aquí esto dice romance, recuerden que es difícil establecer un límite entre el protorromance o el latín y las lenguas románicas, ¿no? Entonces estamos hablando de un texto del siglo V y en esa medida, pues quién sabe exactamente qué tipo de lengua sea, pero ya hay usos que claramente no son tan latinos, ¿no? Que es esta construcción, que bueno, además si hacemos caso a quienes han estudiado esto, dicen que pues ya desde la época de Plauto encontraban estos usos en el habla popular, ¿no? Entonces, claro que nuestra lengua viene del habla popular y no del habla de Cicerón, ¿no? Y entonces ahora sí, vamos a los que son un poco más complejos, que son también más complejos porque ya son de una lengua que podríamos llamar castellano, que podríamos llamar ya romance. El primero es de un texto que se llama Cartulario de Valpuesta, es del 840, y vamos a encontrar formas de escritura bastante complejas o bastante particulares. Entonces, lo que vamos a hacer es, voy a leer ahorita de acá. Todos modos voy a leer la traducción, y noten que marqué con ceros, perdón, los espacios donde creo que, o por la estructura del español contemporáneo, requeriríamos la presencia de un artículo y no hay. Y esos son importantes porque nos está diciendo que la ausencia, pues, es significativa en la lengua, ustedes lo saben. Y marqué en negritas donde sí aparecen, ¿no? Entonces pónganles atención, vayan viendo qué tipo de sintagma es, vayan viendo, a lo mejor si hay posibilidad de saber si el referente se conoce, y vamos a empezar a discutirlos. Entonces lo voy a intentar leer, según yo, como tendría que haberse leído esto en romance. Y luego, in logo, que citan el ceto, con fueros de todas nuestras absque aliquis vis causa, partes que claramente sí son latín, y de la costellera de vale compósita, usque atila viña de Valsorosanes, et dende atilo plano del ceto, et at Santa María de Valleilio, usque adila senda de Povalias, absquemea portione, ubi potuerimus, o pudierimus, venire et de illas custodias, de illas viñas de alios omnes, que son de alios locos, et homines que son nominados del ceto, cenides et juvines, viris atque feminis, possimus internos, fuero, que nos frates poníamos custodiero de Santa María de Valle Compósita. Y esto, medio atorado en romance para leer, en español contemporáneo, significa, en el lugar que llaman el Icedo, con fueros de todas las nuestras, excepto alguna causa de fuerza, esto es, de la costera de Valpuesta hasta la viña de Valsorosanes, y de allí al llano de Elicedo y a Santa María de Vallejo hasta la sierra de Povalias, excepto mi parte, donde habremos podido encontrar, y de los puestos de guardia, de las viñas de otros hombres que son de otros lugares, y hombres que llaman de Elicedo, viejos y jóvenes. No sé por qué no admite a alguien, permítanme. Viejos y jóvenes, varones y hembras, hemos puesto entre nosotros fuero, que nosotros, hermanos, pongamos guardián de Santa María de Valpuesta. Entonces, bueno, tampoco la traducción es muy acertada, pero puede darnos una idea general de qué es lo que se está mencionando, ¿no? Entonces, ahora sí, habiendo hecho esta lectura, ¿qué características pueden observar de la ausencia y presencia de estos elementos que podríamos llamar ya un artículo? Que se coloca con las frases nominales, bueno, siempre antes del sustantivo. Ok, primera característica que habría que contrastar entonces con esta que aparecía aquí, de Monticelli, es que ya aparece en una posición antepuesta al núcleo del sintagma nominal.
Entonces eso sí es un cambio que dice, ya tiene una posición más fija. Y es la posición que nosotros le conocemos además. Entonces esa es la primera característica. ¿En qué tipo de sintagmas aparecen? ¿En qué clase? Sintagmas nominales. Ok, bueno, aparece probablemente dentro de un sintagma nominal, pero este sintagma nominal es término de qué otro sintagma. De objeto preposicional. Más que de objeto preposicional, No, de de sintagma, circunstancial, ¿no? más otra vez que la función, la forma. Entonces, la Ah, forma de este sintagma, fíjense, de hila, de costellera, adila, viña, adilo plano, perdón, me pasé, adila seña, de hilas custodias, de hilas viñas, todos aparecen dentro de una preposición. Entonces, a eso es algo que deberíamos describir por lo menos de este fragmento, que estamos observando que solo aparecen estos elementos al interior de sintagmas prepositivos. ¿Todos vieron eso? ¿Sí queda claro ese comentario? Ok, y eso es, sí. recuerden que el contexto es importante también para observar el camino de gramaticalización, ¿no? El proceso de gramaticalización. Mientras más gramatical sea un elemento, más contextos de aparición va a tener. Por ejemplo, y bueno, y eso recuerden era la analogía, y por ejemplo, recuerden el ejemplo de la negación pa, que específicamente empieza en cierto tipo de verbos y empieza a extenderse a verbos de otros tipos. Aquí a lo mejor el contexto no es los tipos verbales, sino de entrada un tipo específico de sintagma, que es un sintagma prepositivo. ¿Todo claro ahí? Ok. Sí. ¿Qué más pueden decir de esta estructura? De la presencia o ausencia, perdón, de estos elementos. Bueno, yo estaba pensando en que acompaña a un sustantivo que es como específico, ¿En qué sentido porque, específico? ajá, por ejemplo, al principio dice in loco como un lugar, yo lo entiendo como un lugar, o sea, habla del nombre, pero si fuera como algún lugar o en un lugar, ¿no? Después en otras como la costera y también van acompañado de algún nombre, ¿no? Entonces, la costera y la viña, entonces se sabe de un lugar como ya conocido, como un específico, que solamente hay uno. Entonces, yo creo que yo veo esa característica. Sí, justo creo que la apreciación que hace Manuel es bastante pertinente, porque justo aquí esta ausencia es muy significativa, porque además después vamos a tener una estructura que nos está diciendo que quien está leyendo probablemente tenga pocas referencias de la generalidad de ese lugar, ¿no? Y por eso incluso dice, bueno, a ese lugar lo llaman el Icedo o el Ceto en este texto, y esa misma estructura se va a repetir aquí, ¿no? También hay ausencia, también va a especificar algunos hombres, pero como no se sabe cuáles son, especifica que son los que son llamados del Ceto, bueno, del Icedo. Y entonces probablemente esto nos está diciendo esta ausencia de aquí y esta ausencia de acá y esta estructura de especificación a través de estos verbos de nombrar, y aquí voquitant, y aquí son nominados, nos están diciendo probablemente quien estaba leyendo eso no conocía estas especificaciones y tienen que presentarse y entonces no están determinadas, no están siendo claramente referenciales, sino que apenas están construyéndose dentro de ese discurso. Y luego aparecen, pensando que son además lugares, lo que sí es que parece que en estas, quien está leyendo, por lo menos sí puede tener más claro ciertos lugares de los que se habla, ¿no? Entonces, incluso si quisiéramos traducir esto por ese, podríamos hacer como de esa costera, de esa viña, de ese plano, pero de todos modos, con este significado, pareciera que no queda tan claro que, perdón, más bien, parece que también se está ayudando a decir que se conocen esos espacios, ¿no?
Entonces justo parece ser que la ausencia y presencia del determinante en estos casos es condición de conocimiento por parte del lector de estos límites. Y justo los lugares que aparecen con estos elementos no aparecen acompañados de estas estructuras de llamar. No sé si esto lo pueden observar con claridad. O si solo fue un rollo ahí, que no fue a ningún lado. Sí, incluso parece ser que ya están haciendo más uso de este hilo, porque leyéndolo otra vez ya no hay como aparición de otros pronombres, a menos que el de id es y el de alios, porque incluso a pesar de que las otras son oraciones subordinadas, el uso de estos ya, pues ya es más recurrente y los otros como que están desde un punto de vista, o desde mi punto de vista, ya están siendo relegados, porque sinceramente yo no veo más pronombres personales y no, bueno, no sé. Bueno, algo que dice Iván, que hay que tener en cuenta, justo es que hay demasiadas ocurrencias de estos elementos que probablemente no tendríamos en un texto latino, ¿no? Es decir, que no aparecerían tantos ilus, ile, ilas, etcétera, como aparecen en esto. Entonces, que haya más ocurrencias también nos está diciendo que probablemente tiene un significado que antes no tenía y que además está empezando a ser para ciertas construcciones obligatorio. Otra vez, ¿en qué construcciones? En sintagmas prepositivos específicamente. Que ese sea el lugar de donde haya empezado el cambio, probablemente no, pero en este texto sí estamos viendo que es específicamente en sintagmas prepositivos donde inicia el proceso y después de muchos de ellos aparecen, siempre ante elementos que parecen ya conocidos, ¿no? Ahora, algo que decía también Iván es la presencia de este idest. Estamos en un momento de escritura en la que todavía se utilizan muchos elementos latinos, aunque ya empiezan a desarrollarse las escrituras en lenguas románicas, ¿no? De eso nos vamos a enfocar en algunas semanas, pero por ahora no nos dejemos llevar por este idest, tanto que incluso nosotros lo seguimos utilizando cuando escribimos y queremos vernos medio estudiantes de letras hispánicas. A lo mejor no ponemos idest, pero sí ponemos una i.e. ¿no? Y justo esa i.e. significa idest. Entonces, no nos dejemos llevar por este tanto, pero sí, justamente vean que el id, que viene de i sea it, el neutro, solo aparece en este caso. Entonces sí, parece que hay por lo menos ciertos elementos que empiezan a ser más recurrentes, otra vez, que ante estas construcciones que especifican a través de verbos de nombrar de qué referente se está hablando, en estas no aparece ninguno de esos elementos de verbos de nombrar, por lo tanto probablemente sean conocidos, ¿no? Y en realidad creo que de este no podemos extraer muchos más datos. ¿Dudas hasta ahora con este? Ok. Y ahora, hay que decir, ¿no?, que este texto de acá, La noticia de los quesos, es probablemente el primer texto en castellano, ¿no? Yo sé que nos han dicho que es alguna de las glosas o las emilanenses o las silenses, que además no están en una variante necesariamente castellana. Y digo, claro que es más bonito pensar que el español, el primer texto de la lengua, es algo así como un estudio teológico, pero la verdad es que siempre los hispanoparlantes hemos sido más prácticos y el primer texto es una lista de quesos, que además le debían a un padre, ¿no? Entonces, vamos a hacer lo mismo. Voy a leer este texto, digo, también el texto aparece dentro de otro documento, entonces hay partes que no se han podido reconstruir, no se sabe muy bien qué es decir en estos cachos, pero más o menos la generalidad del documento sí lo tenemos, ¿no? Entonces voy a leer esto, voy a leer la traducción y ustedes vuélvanse a fijar en qué espacios hay ausencias y en qué espacios hay ocurrencias, ¿no? Y vamos a ver cuál es la diferencia entre un texto del 950 y un texto del 840. Entonces, bueno, dice, noticia de quesos que ipsit frater semeño.
in labore de frates, in illo bacelare de circa sancte iuste, quesos 5. In illo alio de apate, 2 quesos. En que pusieron ogaño, quesos 4. In illo de castrelo, 1. In illa viña mayore, que llevaron enfosado, 2, a di la torre. Que varon a sella, 2. Cuando la taliaron y la mesa, 2. Hay un punto y coma. 2 que llevaron legione, 2, parte que no se pudo leer. Vana etze, alio que le va de sobrino de Gomí, de do a, quién sabe. 4, que expusieron cuando ilo regge venit a Rozzola, 1 cuando qua Salvatore ibi venit. Y eso la traducción sería, relación de los quesos que gastó el hermano Jimeno. En el trabajo de los frailes, en el viñedo de cerca de San Justo, 5 quesos. En el otro del abad, 2 quesos. En el que pusieron este año, 4 quesos. En el de Castrillo, 1. En la viña mayor, 2 que llevaron enfosado a la torre, 2. Que llevaron a Sea cuando cortaron la mesa, 2. 2 que llevaron a León, otro que llevaron al sobrino de Gomí, 4 que gastaron cuando el rey vino a Rosuela, 1 cuando Salvador vino aquí. Y entonces sí, ese es el primer texto en español. ¿Qué particularidades ven primero más bien, qué particularidades ven de la presencia de estos elementos en este fragmento? ¿Alguien? A ver, primera pregunta. Aunque pueda ser solo ortográfico, ¿hay una diferencia entre esto y esto? Sí, los anteriores eran... Ay, no sé. Vean lo que es más claramente obvio. Bueno, en el de la noticia de los quesos, ya los sustantivos son como, no son sustantivos no son sustantivos conocidos o importantes. Por ejemplo, y la mesa, ¿no? Que sería la taliaron y la mesa, ¿no? Ajá. Pero ¿en qué sentido sería no conocido? O sea, como son ya sustantivos genéricos, pues. Más, ajá. Sí, probablemente esta mesa no tenga que ser una mesa conocida por el hablante y por el oyente, ¿no? Y en esa medida no sea un elemento cuyo conocimiento es compartido. Simplemente se está hablando que había una mesa y que además esta mesa fue cortada, ¿no? O tallada. Fíjense que ahí hay una estructura bastante interesante. ¿La ven? Dice, cuando la taliaron y la mesa. Piénsale en español. Cuando, dice, cortaron la mesa. ¿La mesa qué función ahora sí tiene? ¿Objeto directo? Objeto directo. Es el objeto directo de este verbo. En el anterior no nos aparecía en ningún objeto directo estos elementos. Aquí entonces parece ser ganó un nuevo uso, al menos respecto del texto anterior, y además ya no está dentro de un sintagma prepositivo. Este sintagma nominal está completo y funciona completo. Pero hay otra cosa. ¿Nadie la ve? Como la Hablamos del objeto repetición, directo. ¿no? Exacto. El objeto directo parece que está reduplicado con este la. Entonces, incluso este la, que también viene de ila, nos está diciendo que ya está usándose como una marca de objeto directo. Que después van a ser las estructuras que en variantes como en el español argentino, no digo que necesariamente tengan que venir de ahí, pero que se parecen, eso sí, vamos a encontrar la reduplicación de objeto directo. Entonces, esto, la talieron y la mesa, probablemente en el siglo V, cuando Silvia estaba escribiendo su texto acerca de su peregrinación, hubiera sido una estructura imposible.
Y justo lo que decía Madeline, que esta mesa ya no necesariamente es conocida por el resto de participantes de los que leían este texto, no simplemente se está diciendo que hay una mesa. ¿Sí se ve eso? También, no sé si tenga que ver que solamente se usa en singulares y no en plurales. Hasta ahora, justo respecto de este texto, donde sí aparece hilas, sí sería un elemento importante, ¿no? Que aquí solo aparece en singular. Ahora, probablemente habría que asumir que si aquí ya existían las formas plurales, en esta época también existieran las formas plurales, pero no las vemos porque no hay ningún elemento plural en este texto que esté acompañado de esta cosa que parece un artículo. Aunque ciertamente si solo estamos comparándolos, sí habría que decir que es interesante que en uno aparecen en plural y en este que es posterior no aparecen en plural. Y sí es importante que aparezcan en plural y en singular porque los plurales son menos definidos que los singulares. Y entonces si Hila nos está diciendo que es un elemento conocido específico, que estén en plural por lo menos, nos está diciendo que no necesariamente tiene que ser específico para que aparezca el artículo. Entonces sí puede ser un rasgo interesante para observar los procesos de cambio acá. Pero insisto que creo que aquí es más bien cuestión del tema del que se está hablando que no aparecen, ¿no? Aunque ciertamente habría que preguntarnos por qué en quesos no hay. Y eso sí es interesante. Que es un poco supongo que lo que Stephanie específicamente decía, esta ausencia de plural en quesos. ¿Algo más que vean? Bueno, que sigue apareciendo como en prepositivos, en estructuras prepositivas. Efectivamente, sigue apareciendo en estructuras prepositivas. Aquí tenemos un in, aquí tenemos un ad, bueno, un a, seguramente eso ya se decía, que solo nos están diciendo, ese contexto sigue existiendo y además ganó uno nuevo, que es este de objeto directo. ¿Algo más? Yo tengo una duda. No sé si en hilo Reggae haya recuperado su forma de nominativo o pues sí, de sujeto. Porque ahí la oración es cuando hilo Reggae venit, es cuando el rey llegó. Entonces no sé si sea también que haya ganado o haya recuperado esa sustantivación, pues. No sé. A ver, bueno, primero, tenemos que asumir que para este momento ya no hay casos, o no así como los conocíamos en latín, ¿no? Eso ya vimos cómo fue que el sistema de casos por procesos fonológicos y morfológicos se dio ante formas mucho más sintácticas de expresar ciertos contenidos, ¿no? Más bien aquí, o sea, que aparezca la O, probablemente es porque la forma venga de ilum, que ya sabíamos también que la forma de acusativo fue la que se generalizó, y en algún momento la U, ya sabíamos que este es un pleito de descripciones lingüísticas, la U en algún momento se abrió hacia O, entonces no hay ningún caso acá, ¿no? Ahora, lo interesante es que sí ya está apareciendo en una posición que no tiene que ver con caso, pero sí con una función sintáctica específica, que es ¿cuál? El rey vino, ¿qué función sintáctica tiene el rey? Sujeto. Sujeto. Entonces, fíjense, ya no solo tenemos esta de objeto directo, sino también este sujeto introducidos por esta cosa que no sabemos exactamente qué es, pero que sabemos que va a terminar derivando en nuestro artículo. Ahora, pregunta. Si ustedes son unos castellanos del siglo 9, 10, ¿hay muchos reyes en Castilla en ese momento? En Castilla. No estén pensando en los otros reinos, específicamente en Castilla. No. No, solo hay un rey a la vez, ¿no? En realidad en cualquier lugar solo habría un rey a la vez. Bueno, no es cierto. Hay momentos en la historia que hay varios reyes, pero en este momento solo hay un rey y evidentemente todos van a conocer a ese rey. Entonces, es bien particular que el primer sujeto que observamos con la presencia de este elemento
sea un elemento muy conocido y compartido por todos los que van a leer este texto. Entonces nos está diciendo, ojo, sí es el rey, el que vino, pero además solo hay un rey de entre todo un posible conjunto de reyes que tanto yo, lector o escritor, como ustedes, lectores, van a identificar. Entonces, ese contexto específico sí nos está diciendo que ya empieza a funcionar para identificar elementos muy definidos dentro de un enunciado específico. ¿Sí lo logran ver? ¿O más o menos, por lo menos? Sí. Ok. Sí. Bueno, ya escuché varios sí. Y entonces, bueno, ya son las 8, entonces vamos a parar aquí y la tarea va a ser hacer una descripción de los cambios que estamos observando en esta serie de ejemplos, ¿no? Que van desde estos ejemplos en latín que sacamos muy rápido, específicamente empiezan a ponerle mucho más atención al castellano preliterario y la idea es justo escribir en un Word esto que estábamos haciendo aquí, ¿no? Entonces van a empezar. En el cartulario de Valpuesta encontramos tales usos, tales estructuras, posiblemente tales significados, punto. Luego, en comparación con estos que describieron y empiezan a hacer la descripción de esto y van a poder observar, bueno, ganó nuevos contextos, ya parece mucho más definido en estas otras estructuras y además algo que nadie dijo, hay un cambio ortográfico que a lo mejor es representación de un cambio fonológico, ¿no? Digo, aquí está escrito con doble L, que puede ser o bien por tradición latina o bien porque se pronunciaba esto como el ya o como una la geminada, y aquí ya aparece solo con una la, ¿no? Va a ser importante. Luego esa descripción la van a comparar con este otro fragmento de las glosas emilianenses, que si bien no es exactamente un texto castellano, sino un texto de Navarro, pues de alguna forma sí está compartiendo usos y cambios que también vamos a ver en el castellano. Entonces este también va a ser importante. Luego, después de eso, vienen algunos ejemplos un poco más descontextualizados del CID, justo ya de estas formas, ¿no? Entonces, claramente, todos deberían decir que el primer cambio que observan es que aquí ya solo aparece la, aquí aparece con una preposición, etcétera, y unida a la preposición. Y aquí también les estoy marcando lugares donde va a estar presente la ausencia del artículo respecto a usos modernos del español. Y al final, pues es un caso bastante chistoso del español contemporáneo, que es, esa no fue una fiesta, fue la fiesta. Y claramente esto es una trampa para que vean cómo, a pesar de los 2000 años de evolución lingüística, los primeros usos del artículo, es decir, esta valoración subjetiva donde se establece que un elemento es el principal de su clase, en realidad lo seguimos utilizando, ¿no? Y entonces, justo eso qué significa, no fue una fiesta cualquiera, fue la fiesta por antonomasia, ¿no? Fue la mejor de las fiestas, fue la fiesta a la que todo el mundo fue, etcétera, etcétera. Y entonces justo es interesante ver que a pesar de que he ido ganando usos y he ido perdiendo ciertos significados, este elemento puede seguir significando lo que significaba originalmente, ¿no? Y entonces, bueno, ya les resolví el último ejemplo. Ahora ustedes describan todos los cambios que están en esta parte. ¿Sí queda claro de qué va la tarea? Sí. Ok. Sí, una pregunta. Sí. ¿Desde el ejemplo en latín o solamente los que nos faltaron de revisar? No, todos. Ok. Empezando Dale. de los de latín, que son bastante fáciles, estos pueden echárselos muy rápido. En realidad lo que importan son desde el del cartulario hasta los del español moderno. Y bueno, les digo, esta va a ser la dinámica en estas 3 clases que vienen, y ya después vamos a cambiar de tema, y entonces vamos a tener ya no necesariamente análisis de textos, y luego al final vamos a regresar al análisis de textos, pero con más conocimiento de otros procesos lingüísticos. Entonces, no sé si haya una duda, o alguien quiera decir algo, o si ya, aquí acabamos la sesión. ¿Tenemos que subir la tarea al Classroom? Sí, yo ahora voy a poner ahí en trabajo, que hay una pestaña que dice trabajo en clase, entonces les voy a poner ahí como aquí va la tarea del artículo definido,
y ahí la van subiendo. ¿Vale? Gracias. Bueno, pues entonces nos vemos el próximo jueves y el fin de semana yo les subo el nuevo tema. Muchas gracias. Gracias. ¿Cuándo la Gracias. subimos, Mauro? Ah, perdón, a más tardar el miércoles, por favor, porque si no ya no me da tiempo de revisarlos a mí. Ok, gracias. Vale. Nos vemos. Gracias.